Buenas tardes a todos, bienvenidos a este capítulo número 5 de El Shogun. Acá estamos con Matías Biancucci, fundador y actual CEO de Mirai 3D y aparte de Urotrainer. Así que nada, Tucci, ¿qué tienes acá para decirle a la gente? No, bueno, muy contento de estar acá. Felicitaciones, Leo, por todo lo que estás haciendo, toda la iniciativa, está buenísimo. Y bueno, sorprendido también con la tecnología y el backstage acá, tremendo. Se armó ahí, la casa está un poco tomada. Agradecemos a Anto, mi querida esposa, acá que no me estoy rajando a patadas. Que está a un paso, está cada vez más cerca. Pero bueno, sigamos por acá. Hay amor de verdad ahí. Y, y gracias también a la gente que nos está viendo hoy. Sabemos que es fecha número 4 del Mundial. Hoy está jugando Brasil, creo, en vivo con Marruecos. Así que si alguien quiere ir pasando ahí algo por el chat, si hay algún golcito o algo, es bienvenido también. Pero nada, acá estamos. ¿Qué esperas hoy de esta charla? ¿Qué esperas contar? ¿Qué pensás que va a pasar acá? Lo primero que esperaba y espero es divertirme. Acá con vos, ya nos conocemos hace tiempo, así que me motiva mucho eso. Y bueno, ojalá que a la gente le interese y le inspire un poco, si se puede, lo que uno vivió y tiene para compartir. Así que esa es un poco mi expectativa y mi búsqueda. Perfecto. Y si a la gente que nunca escuchó, que posiblemente sea muchos de los que están escuchando, hablar sobre Mirai. ¿Qué es Mirai? Bueno, es una empresa argentina que lo que hace es fabricar simuladores quirúrgicos para el entrenamiento de los médicos y básicamente reemplaza lo que habitualmente se hace hace Sí, años, que es usar cadáveres o animales para aprender a operar. sí. Bueno, nosotros con impresión 3D fabricamos modelos que reemplazan esos cadáveres y esos animales para que no haya crueldad y el cirujano pueda entrenar de forma súper realista todas las veces que necesite para después llegar al paciente y no cometer ningún error. Eso es lo que hacemos. Bajámelo un poquito a tierra. ¿Qué sería esto para si tenés una persona que, por ejemplo, no sabe, no está tan metida en el mundo de la medicina? Si un piloto Sí. no entrena con un simulador, ¿vos te subirías al avión para que sea en su primer vuelo? Y si no lo sé, no. Bueno, acá es lo mismo, acá para que el cirujano no llegue a su primer vuelo sin haber practicado lo suficiente y probado si tiene las skills necesarias para que ese vuelo salga bien, esa cirugía salga bien sin errores. eh, bueno, eso es lo que buscamos atacar, el problema que abordamos, ¿no? Fabricando los simuladores que le permiten esas horas de vuelo al cirujano para que después entre a quirófano y opere sin contratiempos, ¿no? ¿Y dónde trabajo hoy, Mirai? ¿Solamente en Argentina? Bueno, operativamente Mirai está en Argentina, Sí. en Villurquiza tenemos las oficinas y el laboratorio donde hacemos todo, pero después geográficamente exportamos a más de 30 países y así que se puede decir que trabajamos con casi todo el mundo. Increíble. ¿Todos los continentes también? Todos los continentes, estoy ahí en la duda de Oceanía, porque en Oceanía, para ser sincero, hemos hecho pruebas, Sí. pero creo que venta no hemos concretado ninguna todavía. Es el único que nos está faltando y bueno, obviamente la Antártida No hay también. pingüinos ahí. Y bueno, pero alguna vez nos han pedido alguna cosa loca de un simulador para delfín, que capaz después te lo puedo contar la anécdota si querés. ¿Y cuándo arranca Mirai? Mirai arranca informalmente en 2015, Sí. cuando Lucas y Santiago, mis dos socios, estaban estudiando conmigo ingeniería biomédica en Favaloro y ahí surge la idea de armar una impresora 3D y a partir de esa impresora 3D poder brindar servicios e impresión justamente Sí. para aplicaciones médicas. Sí. Y la empresa formalmente como Mirai 3D SRL se constituye en mayo del 2017. Sí. Sí, Un estamos, tiempito en el medio. Sí. sí, casi 10 años estamos ahí de cumplir los 10 años. Bueno, felicidades de antemano por eso. Queremos llegar. Esperemos que lleguen. Y acá te pregunto también, ¿cómo arrancó todo esto? Porque hablaste recién de que lo hiciste con tus dos socios que eran compañeros tuyos de la facultad. Vayamos un poquito antes. ¿Qué te llevó a estudiar ingeniería biomédica? Porque para que no lo sepan, estudiamos juntos en la escuela, los dos somos técnicos. Yo me fui a la parte de la administración, vos te pasaste un poco a la parte quizás un poco más ligada a la medicina, pero ¿cómo terminaste ahí? Está buenísima la pregunta. Un dato muy importante es yo no terminé la carrera. Sí. Sí estuve más o menos hasta tercer año del plan de estudio, después me cambié y no terminé. Pero me interesaba mucho la salud. Sí. Estaba barajando entre medicina, kinesiología y diferentes
aplicaciones, digamos, en salud, Sí. carreras. Y bueno, habíamos hecho el técnico juntos, me gusta mucho lo que es la tecnología y me pareció que era una carrera, una opción muy interesante la ingeniería biomédica, que justamente mezclaba ingeniería con salud Sí. para mi desarrollo profesional. Así que bueno, empecé en eso, no la terminé, pero hoy en día básicamente trabajo en una de las aplicaciones de la ingeniería biomédica, ¿no? Increíble. Y te hago una pregunta, porque vos venís de una familia bastante tradicional, te diría bastante cortito. ¿Qué te dijeron tus viejos cuando dijiste, che, voy a dejar la carrera? Bueno, mucho no me dijeron porque casi que no me querían ni hablar. Eh, pero no, fue todo un trauma, especialmente en mi vieja, que nunca le gustó la idea de que yo deje la facultad. Sí, A mí, para serte sincero, tampoco. No es que lo vivo como un logro y me siento, che, qué capo por haber no terminado una carrera y tener Mirai. sí, Todo lo contrario, de hecho creo que desaproveché eh, una oportunidad súper valiosa que tuve, que es básicamente la posibilidad de estudiar una carrera universitaria. sí. Si pudiese resetear y volver el tiempo atrás, la verdad que me encantaría corregir eso porque creo que fue perder una oportunidad. Pero, pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, a mis viejos no les gustó nada. Ellos siempre, como vos bien dijiste, me incentivaron buscando lo mejor para mí, Sí. poniéndome la presión, digamos, de, che, te tenés que recibir, tenés que estudiar, tener una carrera. Pero bueno, al día de hoy la verdad que ya lo aceptaron, creo que está más instalado también el hecho de que quizás uno no necesita tanto hoy en día más que nunca el título, sacando capaz algunas especialidades, sino Sí. más las habilidades y el conocimiento, ¿no? para poder hacer algo. Sí, porque yo creo que aparte hoy en día está mucho más el debate en redes, que se habla mucho más de los oficios, se habla mucho más de la experiencia extrauniversitaria, pero en 2015 no era así. De hecho, te diría que antes de la llegada de la ¿qué fue? Pandemia, el mundo era como tenés que ir a la facultad, si no, no sé, nunca vas a poder salir del ciclo y los papás se rompían el alma para trabajar y que sus hijos puedan estudiar, lo que sea. Pero antes no era tan común. De hecho, te diría, pensando en los chicos de colegio, creo que la gran mayoría se recibieron y muchas veces era un mandato que era como te tenés que recibir y muchos, de hecho, creo que mucha gente en general te puede decir que un lo ve como un sufrimiento. De hecho, está la pregunta clásica, el meme ahí de cuánto falta para que te recibas. Y es como un clavo ahí en el ataúd que uno lo puede sentir en ciertos momentos. Tal cual. Entonces, te digo, ¿cómo fue tu paso a paso desde que empezaste a estudiar? Porque en algún momento, yo creo que cuando estábamos en el colegio se empezó a hablar de impresión 3D, era algo que estaba en boga de cierta manera. Al principio no se le veía muchas aplicaciones, de a poquito se fueron nombrando, pero ¿cómo fueron tus pasos a pasos en la carrera hasta que de verdad dijiste quiero dar un vuelco a fondo y decir me voy a dedicar de lleno a esto? Porque de vuelta, creo que nadie toma una decisión así sin antes tener algo bien construido en la cabeza. Sí, yo insisto un poco con esto de eh, sigo siendo o tengo ese mismo pensamiento Sí, tal vez más tradicional de para mí está buenísimo poder tener un título universitario. sí, Si alguien me pregunta mi opinión, lo incentivaría, me parece que no es algo de lo cual esté orgulloso, sí, pero yendo a cómo fue el paso a paso, de la Philips, de la secundaria, yo me fui a la Universidad Favaloro a estudiar ingeniería biomédica, hice el curso de ingreso, empecé a estudiar ahí. Eh, la verdad que no me terminaba de hallar en la carrera, me pasé a ingeniería industrial, porque entre otras cosas habíamos empezado con Mirai sí, al final de la carrera y cada vez me consumía más tiempo y quise buscar algo que no me alejara del todo de la ingeniería, sí, medio también por mandato, sí, que yo quería, che, ingeniería, estudié técnico, sí, algo vinculado con ingeniería, que creo que es algo que le pasa a bastante gente que estudió técnico, sí, y me fui a ingeniería industrial en la UTN. Ahí también estuve un año y medio. Tampoco, la verdad que nunca me destaqué por ser disciplinado en la universidad. Me daba mucha fiaca, capaz, viste, encarar con tiempo los exámenes y cosas así. Y, y llegó un punto en donde nosotros aplicamos con la empresa a un fondo del gobierno chileno que se llama Startup Chile, nos seleccionaron, ese fondo lo que hacía era daba financiamiento alrededor de $40.000 a proyectos en etapa semilla
de base tecnológica Sí. para que una persona al menos de su equipo fundador se vaya a vivir a Chile, a Santiago de Chile, durante un periodo de 6 meses más o menos, no me acuerdo si eran 6 o 9, Sí. y vos tenías como obligación que constituir la empresa ya. Sí. Entonces, bueno, justo entre que yo no estaba del todo convencido tampoco con ingeniería industrial y que surgió esto, ahí fue donde dije, che, bueno, ya fue, me voy a Chile, agarramos este financiamiento con la empresa, es una súper oportunidad. Y yo creo que ese fue el momento, volviendo a lo de la familia, eh, que casi me desheredan, porque bueno, sumado a que no estaba completando la carrera y me estaba yendo a vivir a otro país, por más de que sea cerquita, con, no me acuerdo cuánto tenía, pero creo que eran 21 años. Sí. Bueno, la verdad que a mi familia no le gustó nada. Sí. Pero bueno, en poquito tiempo lo aceptaron y me apoyaron y creo que eso es lo que más agradecido estoy. Y en parte una de las razones de que Mirai hoy exista es por esa actitud también de la familia, no solamente la mía, sino también la de Lucas y Santi, que en ese sentido tienen como la misma actitud. ¿Cómo fue el proceso de aplicación a esta beca? ¿Fue complejo? ¿Fue un salto? ¿Era algo que ya venían más o menos diagramando ustedes? Bueno, acá te tengo que decir la verdad, ¿no? Eh, Honestamente, fue la noche anterior, vimos que existía esto, estaba la página donde uno aplicaba para decir, che, bueno, tengo esta idea, se llama así el proyecto, la idea del modelo de negocio es esta, O sea, era semilla, semilla. Literal no había nada armado. ultra semilla. Eh, Suena muy lindo a la historia y al libro futuro de Mirai, pero bueno, en ese momento estábamos en el garage de la casa de mi abuela, estaban las impresoras, Sí. y yo una noche, no sé, habrá sido 1 de la mañana, porque realmente lo sigo haciendo, pero más de joven peor todavía, me solía tanto estudiar como trabajar a cualquier hora, y completé el formulario casi sin saber lo que era, porque como un pendejo de 20 años sin un mango, Sí. che, te dan $40.000 gratis, o no gratis, pero digo, eh, sin sacarte equity de la empresa, es una súper oportunidad. Bueno, completé el formulario sin saber inclusive que era obligatorio que una persona vaya para allá. Y nada, las semanas o al mes, cuando ya se cerró la etapa de aplicación, nos hacen una entrevista a un equipo de selección y nos dice que habíamos pasado el primer filtro, que teníamos que armar un video en YouTube presentando la empresa, una especie de pitch. Sí. Eso está en YouTube, después capaz lo podemos poner en comentarios o algo porque es el peor video que van a ver en su vida. Estamos los tres, o sea, súper jovencito, con barba, pelo largo, al sol en la casa de mi viejo, ¿no? Al sol de frente y todavía nosotros lo miramos a veces en juntadas y nos reímos porque no podemos entender cómo un seleccionador de esta aceleradora vio ese video y dijo, Hay que darle plata. ahí tienen que venir porque era realmente impresentable. Y bueno, fue así, no, fue cero planificado, no estaba dentro de ningún business plan, de ningún lado, fue como curiosidad, aplicar, despertamos el interés, nos entrevistaron, fuimos pasando filtros, fuimos puliendo un poco el PDF de presentación que teníamos y nos terminaron eligiendo. Y, y un poco con esa misma dinámica así de ir para adelante y ver qué pasa, fue que yo terminé decidiendo ir allá. Sí. Los chicos no fueron. ¿Hubo algún debate ahí? Hubo un debate, pero fue más o menos simple porque del lado de Lucas y de Santi, ellos estaban como, che, estoy acá enfocado en la carrera. Sí. Y en ese sentido yo era el que estaba como un poco más al aire y el que tenía menos compromiso con lo académico, si se quiere, entonces por eso me fui yo. Sí. Que obviamente vos le preguntás eso a mi mamá y piensa La puta madre. que yo fui un irresponsable, que no entiende por qué yo sí y ellos no. Pero bueno, nada, fue así, la verdad. ¿Te dio miedo el día antes de subirte al avión o pensando en sacar el pasaje? ¿Sentiste en algún momento como diciendo qué estoy haciendo? Miedo no es la palabra. Yo creo que la sensación más parecida era como de adrenalina, ¿no? Como Sí. de esa inconsciencia un poco de la juventud, pero también de una persona que
que está como muy convencido de su proyecto, tenga argumentos o no. Sí, Y me sentía así, tenía mucha ilusión. sí. Eh, Así que no, la verdad que miedo no. Creo que era más ilusión e inconsciencia, pero cero miedo. ¿Qué fue lo más difícil de arrancar? Porque de vuelta, como dijeron recién, ustedes tenían una idea más o menos armada, tenían en el garaje de tu abuela quizás unas impresoras, pero en este momento en el que de verdad tuvieron que formalizar ideas, armar un PDF bien armado, pulirlo para que de verdad fuera algo presentable, ¿qué fue lo más difícil de dar esos primeros pasos? Yo creo que eh, eso debe ser muy diferente según cada uno, ¿no? Pero No, o sea, acá hablamos siempre de tu experiencia claro, personal y no hay, de hecho acá no hay respuestas cerradas. La claro, idea claro. es que cuentes la verdad, que cuentes lo que sentiste, lo que pasó. A mí, una de las cosas que capaz me resultaban más difíciles al empezar era como el, el manejo de determinadas situaciones, por ejemplo, hablar de plata Sí, o, o saber filtrar cuándo realmente estás teniendo una reunión que es productiva o no, porque nos ha pasado sí, que nos hemos juntado con un montón de gente, me acuerdo, no sé, justo lo hablaba la semana sí. pasada, mandar mails y llamar a hospitales y que te atienda la recepcionista y buscar llegar a hablar con el director médico. Y la verdad es que yo honestamente no sé bien cómo hacíamos, pero antes era literalmente buscar el teléfono en Google de, no sé, cualquier hospital de Buenos Aires, llamar, te atiende central de turnos y chamullando por teléfono lograr que te pase con el director médico o con el jefe de cirugía y ir esa semana en persona y llevarle un modelo impreso y contarle para qué sirve. Entonces hubo dos cosas que nos costaron muchísimo. La primera fue no tener una red de contactos, Sí. porque no conocíamos a nadie ni nada. Y la segunda fue que cuando empezamos era algo sumamente nuevo que nadie entendía Claro. qué era lo que estábamos Sí. vendiendo, ni siquiera nosotros. Más pensando que aparte los jefes de cirugía en general son gente grande, no es que son tipos de 35 años, 40. Y es un área que por obvias razones es muy difícil innovar. Sí, Es como que no puedes arriesgar mucho, no puedes meter en quirófano cualquier cosa. sí. Entonces, eso nos costó un montón, la verdad. Creo que fueron las dos cosas que más nos costaron al principio. Sí, también imagino pulir el pitch, ¿no? Pulirlo de una manera en la que la gente entienda que no es que estás metiendo cosas extrañas a un quirófano. Pero lo peor de todo es que nosotros teníamos que vender algo Sí, que la persona a quien se lo estábamos ofreciendo que le iba a ser útil, que era el cirujano, no lo conocía, entonces se lo teníamos que explicar. Y nosotros teníamos 20 años y tampoco éramos expertos, no es que habíamos estado trabajando 5 años en Medtronic, entonces sabíamos exactamente cómo se manejaban en quirófano y le podía hablar los tecnicismos. con los tecnicismos, con los términos, con todo. No, era un pibe que todavía estaba en la facultad, que vio más o menos que se hacía algo parecido en Estados Unidos y lo quería copiar en Argentina y le decía, che, usá esto con tu paciente porque te va a servir, porque replica la anatomía del paciente tal cual y vos vas a poder prevenir errores. Te imagino el tema de conseguir pagos, ¿no? Porque el cirujano al final del día es un empleado más y imagino que no lo paga él. Deberá conseguir que el centro agarre y ponga el gancho. Olvídate, la cantidad de tiempo perdido en prepagas y obras sociales de acá fue terrible. Porque obviamente vos sabés también un poco o bastante del tema de la salud. No existía un nomenclador, por ejemplo, para Sí. pagar ese servicio. Sí, había que, tenías que Y entrar los formularios, lograr que se aprueben internamente, qué sé yo, que OSDE apruebe esto que no sabían que existía. Imagínate que pasar por comisiones. nosotros lo terminamos vendiendo Sí, en forma 100% privada a cada paciente. Incluso nos pasaba, o sea, entonces íbamos a los médicos, buscábamos siempre a los referentes, les explicábamos para qué se usaba. A aquellos médicos que le veían valor, lo tomaban como un plus para sus cirugías. sí. En- Te interrumpo un segundito. ¿Querés contar un poco a la gente qué era en definitiva esto que vendían los modelos o cómo se hacían? Porque siento que estamos hablando mucho sobre algo que está un poco en el aire. Coincido. Bueno, nosotros lo que hacíamos en su momento, ahora, si se quiere, pivoteamos 100% a la educación, Sí. no tanto a lo primero que era planificación quirúrgica, Sí, pero nos mandaban las imágenes de resonancia o tomografía de los pacientes, sí, sobre todo pacientes oncológicos o pacientes cardiovasculares o pacientes de traumatología, o sea, de huesos, pero que tenían fracturas múltiples. sí. Entonces, situaciones extremas en donde la anatomía
del cuerpo humano es muy importante entenderla bien, porque después el cirujano tiene que entrar, abrir y trabajar sobre esa anatomía compleja. Sí. Entonces, para que el cirujano no haga esa reconstrucción en su cabeza y se tenga que imaginar, viendo la resonancia o la tomografía, cómo es el cuerpo del paciente, lo que hacíamos nosotros era recibíamos esas imágenes digitalmente, con un software las reconstruíamos en 3D y las imprimíamos con la impresora 3D. Entonces le dábamos a los cirujanos una maqueta a escala real de la anatomía exacta del paciente que iban a operar. O sea, básicamente imprimían el cuerpo del paciente y veían, por ejemplo, tenías este músculo, acá el otro músculo que contenía, hueso, el tumor estaba quizás en esta parte de acá, y ahí entonces ya sabían bien cómo iba a ser la operación real. O ellos podían planificar cómo hacer la operación para que vayan directo contra... Sí, exactamente. De hecho, dando un pasito más, que es lo que terminamos haciendo ahora, esta tecnología se utiliza mucho, por ejemplo, en cardiopatías congénitas, ¿no? Que son malformaciones del corazón, y esas cardiopatías congénitas suelen operarse en mucha gente cuando son niños. O sea, hay muchas cardiopatías congénitas que son de infantes, de bebitos o chicos, no sé, entre X meses y 2 años. Sí. Y para ese tipo de modelos 3D se utilizaba una tecnología que es una tecnología de impresión láser con resina, y una de esas resinas era flexible. Entonces, esa resina flexible nos permitía imprimir el modelo con un material que el cirujano no solamente podía ver, sino que hasta podía y moldearlo. Exacto, podía jugar un poco cortando alguna parte del corazón, dándole algún punto de sutura, etc. Y eso fue como ese concepto de no solamente verlo, sino también poder realizar procedimientos sobre el modelo. Sí, buenísimo. O sea, vos estás con un paciente muy complejo, podías tener la posibilidad de tener uno o más intentos de practicar antes de entrar con el paciente. Fallá todas las veces que quieras, probá estrategias quirúrgicas distintas, porque también lo que ofrecíamos es una especie de GPS. Vos tenías, no sé, una arteria que tiene un tumor. Entonces yo quiero ir por atrás. Bueno, esta calle está cortada, voy por el otro lado. Entonces el GPS que te da 3 o 4 caminos para llegar a un mismo destino, bueno, este era un poco lo mismo, una hoja de ruta para que el cirujano pruebe estrategias quirúrgicas, intente una, ¿no? Y decida la mejor, y entonces va a la cirugía, no solamente con la experiencia de haber probado algo, sino también con la seguridad de saber que la estrategia que eligió es correcta y sabe cómo hacerla. Y la verdad que, bueno, hemos tenido casos muy significativos de padres y madres que nos escribieron agradeciendo porque la operaron a su hija con la cardiopatía congénita. La quiero nombrar Vanessa, que fue el primer caso de Mirai, que la verdad que es muy emocionante, en la Fundación Favaloro con el doctor Alejandro Bertolotti. Nosotros hicimos una planificación de un tumor de pulmón, que el tratamiento inicial era resecar todo el pulmón. O sea, nosotros tenemos 2 pulmones, izquierdo y derecho. Tenía un tumor bronquial en uno de los pulmones. La idea original del cirujano era sacar todo el pulmón, y gracias a la reconstrucción y el modelo 3D, y obviamente a la destreza y genialidad del doctor Alejandro Bertolotti, él lo que hizo fue sacar solamente el tumor y reconstruir el bronquio aguas abajo del tumor, preservando el pulmón de Vanessa. Que es un cambio enorme. O sea, entre un paciente que podía haber perdido la mitad de su capacidad pulmonar, sobre todo pensando que, para los que no saben, el cáncer, una de las peores cosas que tienen es que por más que uno extirpe el tumor, nada te garantiza que en el futuro no pueda volver a crecer otro. Así que preservar un pulmón es algo enorme. No, y yo me acuerdo, estaba en la puerta de la casa de Santi, uno de mis socios, Junín, no me acuerdo si era 917 o 971, al lado de la Facultad de Medicina, y me llegó un mensaje de Alejandro Bertolotti: salvamos un pulmón. Ese fue el segundo caso que hizo Mirai, pero el primero que la verdad tenía ese impacto. Y la verdad fue muy emocionante porque Vanessa, que era la paciente de Alejandro, después nos escribió, nos conocimos, seguimos hablando, tenemos un grupo. Vanessa después fue mamá. Entonces, yo creo que esa fue la semilla que le dio como sentido al proyecto de Mirai, que dijo:
viste, con 20 años nos mirábamos con el chico y, che, si hoy tenemos la oportunidad de hacer algo cuyo impacto final es salvarle el pulmón a una persona desde la tecnología, que es lo que nos gusta, ¿qué más podemos pedir? ¿No? Entonces, eso creo que fue un combustible súper importante y, y fue clave habernos cruzado con gente como Alejandro Bertolotti, que en su momento era el jefe de trasplante de la Fundación Favaloro, Sí. con la apertura mental y la nobleza humana. La humildad también, ¿no? Exacto. La humildad para decir, hay algo nuevo que no estudié, que me estamos en los pies desde 20 años, que podría ayudar. Y ahora el desafío, para mí hermoso que tenemos, es Sí. Alejandro se fue a Argentina, está como uno de los jefes de cirugía torácica del hospital de Palermo en Italia, Sí. y estamos desarrollando junto con él Sí. cursos, o sea, desarrollamos un modelo de pulmón para entrenar lobectomía, para enseñar a entrenar ese procedimiento, eh, y organizando cursos de cirugía torácica con él. Entonces fue muy lindo porque la historia empezó con él y ahora que terminamos dando la vuelta de modelos más estáticos solo para planificar a herramientas para entrenar a los médicos, terminamos conectando y en forma totalmente global con él en Italia y nosotros acá, desarrollando un producto nuevo para seguir trabajando juntos. Y la verdad que a mí eso me llena de orgullo por la persona y lo que significa él para nosotros en nuestra historia, digamos, ¿no? ¿Tenés el número de cuántos pacientes ayudaron tus modelos? ¿O sus modelos? No, pero lo puedo buscar. porque, porque la verdad que obviamente, como te imaginarás, Sí, ya tenés un traqueo de cada. a modo de empresa tenemos un código por Sí. cada caso y se puede buscar. Seguramente, y acá hago una salvedad porque si no sería un poco falso mi comentario, a nivel de casos hemos tenido sí más de 300 pacientes seguro, Sí. y probablemente quizás el doble, pero lo que no te puedo asegurar es la palabra que usaste vos de haber ayudado, porque nos ha pasado, por ejemplo, casos tristes, Sí. no sé, súper desafiantes desde el punto de vista médico. No sé, en Brasil una vez nos convocaron para hacer unos modelos 3D de unos siameses. Sí. Creo que el término correcto es toracófagos, Sí. que estaban unidos a través del tórax. Y se hizo un modelo espectacular, con una tecnología nueva, en 1000 colores. Colaboró una empresa de Brasil que se dedicaba a la tecnología de impresión 3D y nosotros hicimos la parte más de ingeniería biomédica, Sí. diseñando los modelos y todos, con la doctora Celia Brito, Sí. que es una cirujana muy conocida a nivel pediátrico de Brasil, que también le agradezco por la oportunidad. Y bueno, el modelo y toda la parte de ingeniería fue genial. El equipo quirúrgico, que era como de 50 personas, entrenó y discutió el caso con el modelo. Pero después se hizo la cirugía en principio había salido bien, pero los dos pacientes no aguantaron. Entonces ahí fue, viste, es como se hizo el caso desde el punto de vista del laburo en equipo y todo. Yo estoy muy orgulloso de eso, pero después la vida. No, sin duda, yo para que me conozca un poco más a mí, yo trabajo en salud de hecho fue mi primer trabajo formal, y yo mi forma de siempre motivarme a seguir avanzando y creciendo fue que uno, quizá desde la parte de proveer, lo mío es más desde la parte de drogas más que de lo previo, pero yo considero que si bien hay pocos tratamientos en alta complejidad que de verdad son 100% efectivos, todo lo que hacemos, estés en un escritorio, estés en el quirófano, estés en lo que sea, empuja a que los medicamentos correctos lleguen a los pacientes. Y si bien posiblemente no puedas salvar o curar a todo el mundo, lo importante es que le des oportunidades a las personas o le des más posibilidades para seguir luchando. Total. Y hay mucho también por lo menos en mi opinión en salud, hay mucho de intentar también cuidar un poco el mensaje y dar la información correcta, porque por ejemplo, a nosotros muchas veces nos han llamado Sí. y nos decían, quiero hacer este modelo para mi familia, no sé, mi familiar que se va a operar. Sí. Y yo le decía, mirá, yo te puedo intentar hacer el modelo que vos quieras y me mandás la imagen médica y si querés lo hacemos. Pero si tu médico No lo voy a usar. no conoce Sí. cómo se usa, no le interesa usarlo y demás, la verdad que no corresponde ni siquiera que lo haga,
porque además yo no soy médico como para decir si realmente le va a servir a él o no. Yo puedo tener una opinión personal de haber trabajado en otros casos, de tener cierto juicio más vinculado a un ingeniero biomédico, Sí. pero el cirujano que lo va a usar y lo va a usar con su equipo quirúrgico y sabe exactamente cómo es el procedimiento que va a hacer, él es el único que debería de poder saber si le va a servir o no. Entonces, siempre nosotros tuvimos ese mensaje y el mensaje también de quédate tranquilo que si no se usa esto, no es que es imprescindible. O sea, capaz el tipo tiene una reconstrucción 3D Sí. virtual directo de la tomografía buenísima. Entonces, Son herramientas al final del día. son herramientas que igualmente yo sí pienso deberíamos, como sociedad o como, no sé, el gobierno, el directivo de un hospital, el mismo cirujano por su responsabilidad individual, esforzarse por intentar encontrar las mejores herramientas y aprenderlas. Pero bueno, Gol de Marruecos, perdón que te interrumpa. gol de Marruecos, mirá. Perdón. Marruecos, exportamos a Marruecos. ¿Exportaron a Marruecos? Sí, sí. Así que el doctor Adil Oussan de Casablanca, yo estuve en Marruecos el año pasado, debe estar muy contento. Perdón que te corté el mensaje No, anterior. está bien. Está muy concentrado. No, pero ¿hubo algún momento en la carrera en Mirai y todo que hayan dicho de verdad, quizás tenemos que cambiar y no sé, no seguir con esto? ¿O alguien del equipo dijo, no sé, me ofrecieron un trabajo en una empresa ¿y para dejar? Sí, obvio. Quizás nunca se llegó al extremo de esto que acabaste de plantear, de decir, che, bueno, muchachos, aflojemos acá, listo, estuvo buenísimo, pero ya está, no da más. Nunca se llegó a ese extremo, pero sí obviamente hubo momentos de altibajo en donde era, che, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, cuando yo me fui bueno, vos lo sabés, yo estuve casi los últimos 4 o 5 años viviendo en España, desde octubre del 2021, y cuando llegué allá, la verdad que no me alcanzaba el sueldo que tenía en Mirai para Para el vivir. día a día, Sí. sumado a, no sé, bueno, vos lo hablas mucho en el podcast, pero tipo de cambio, todo el quilombo que había. Sí, también familia, ¿no? No es fácil agarrar e irse a otro continente, donde no conoces a nadie, que está bien, en España hablan español, ponele, pero sigue siendo diferente, no es lo mismo que en Argentina. No, pero además, viste, no sé, precio de los alquileres, yo me fui a Barcelona, que es una ciudad que tiene los precios de los alquileres caros, el nivel de vida que uno capaz estaba acostumbrado acá en Buenos Aires, si quería tener algo más o menos parecido, que igual no lo fue así, pero si quería tener algo más o menos parecido, la verdad que no me daba el cuero del salario que percibía en Mirai. Sí. Entonces, ahí fue un momento de, che, chicos, bueno, ¿cómo hacemos para acomodarlo? En ese caso, mis dos socios tuvieron la buena voluntad y el interpretar también la situación de que les servía, Mirai, que yo esté allá, como para no tener todos el mismo sueldo. ¿Por qué tomaron la decisión de mandarte a vos más allá de... Ahora te van mandando, porque te mandaron a Chile, después volviste y te mandaron a España. ¿Por qué se tomó esa decisión? No, en realidad lo de España fue más una decisión personal. Sí. eh, que bueno, mi pareja quería hacer un máster allá. Sí. Yo tenía ganas de que nos vayamos juntos y para mí era al mismo tiempo una oportunidad para la empresa de poder desarrollar todo lo que es el mercado europeo y no solamente europeo, Medio Oriente, digamos, allá están más cerca de esos mercados. Así que fue más que nada para eso. Si querés, un poco parecido a lo de Chile. La verdad que fue más... A lo que salió. No se Fue pensó dando. tanto, fue como, bueno, dale, lo hago Sí. y si no funciona de última, volveré con Aprendizaje. 0 en la cuenta bancaria y la mochila, el bolso. Creo que en eso sí hay algo muy importante que yo tuve mucha suerte, que es, me parece que es bastante más fácil poder actuar de esta manera Sí. cuando sentís que capaz tu familia y tu situación económica te puede respaldar, Sí. como que si te caes no te pegas un palo hasta el fondo. Creo que eso es muy útil a la hora de poder decir, che, bueno, voy, pruebo, y si me sale mal, sale mal. Tengo donde caer muerto, o sea, puedo volver y... Claro, volveré y laburaré en relación de dependencia y si necesito, no sé, pagar 2 meses de alquiler, se la pediré a mis viejos y se la devolveré. Sí. Pero yo creo que todo el mundo no tiene esa posibilidad y para mí eso es como ese paracaídas, ese plan B, Sí. es como Es una importante. garantía fundamental para poder ir
para adelante de esta forma, ¿no? Y hay una pregunta acá en el chat, ¿cómo es la relación con tus socios y cómo definir los roles de qué es lo que hace cada uno? Bueno, yo creo que con Lucas y con Santi fue un poco mágico cómo se dio, porque tenemos personalidades muy distintas Sí. que nos complementamos muy bien. O sea, Luqui es mucho más analítico, más reservado. Yo tampoco es que sea tan extrovertido, pero capaz cuando tengo el rol bien claro o entro en confianza, sí me pongo más social y Sí. me puedo expresar bien. Santi es un poco más reservado, pero tiene un talento terrible para resolver, digamos, cosas operativas y problemas y va todo el tiempo de acá para allá. Entonces nos complementamos muy bien. Y honestamente se dio porque nos hicimos muy, muy, muy amigos, Sí. compartíamos los mismos intereses a nivel, digamos, intelectual, de la tecnología, la salud, o sea, estábamos estudiando juntos. Y, y la verdad que se fue dando, o sea, fue más por una cuestión de afinidad personal y confianza en uno con el otro y ganas de ir para adelante que otra cosa. De hecho, algo muy importante que no hablamos, la empresa surgió porque entre los tres armamos nuestra primera impresora. O sea, en su momento había una movida open source que se llamaba RepRap, Sí. que vos te podías imprimir las partes de tu impresora 3D con otras impresoras 3D. Sí. ¿Y eso lo alquilabas de algún lado o ibas? Mercado Libre, que si quieren pueden sponsorear el podcast. Eh, comprabas las piezas, comprabas varillas roscadas, motores paso a paso, Arduino, ¿no? Y vos te descargabas el código de, no sé, cualquier tutorial en internet Sí. y de a poquito, soldando un par de cosas y conectándolos paso a paso, te armabas como tu Prusa, creo que era, no me acuerdo si era A3 o I3 RepRap, que era como el modelo de la máquina que se armaba a todos los makers. Y bueno, por curiosidad con Luke y con Santi compramos las piecitas, armamos eso. Una vez que armamos la impresora, que me acuerdo, fueron varias juntadas, tipo como nos juntamos nosotros en la secundaria, con cerveza de por medio, milanesa napolitana con papas fritas Leyendo instrucciones, a ver cómo y te las encaja piezas esto. acá. Y tenemos, me acuerdo, en las oficinas en Villurquiza tenemos el primer bloquecito, viste la impresora cuando la pones a armar, imprimís un bloquecito chiquito para calibrarla. Sí. El primero que salió de la impresora que armamos, lo tenemos ahí en la oficina y, y así surgió. O sea, también fue como, para mí es una historia muy linda porque es muy también de la amistad y de así como muy inocente, muy Sí, eso fue todo muy de natural, digamos. compartir, Fue muy muy natural. orgánico como se fue dando todo. Sí, que por eso también a mí a veces me siento como medio, lamentablemente, viste, mucho consejo empresarial para dar, porque no hubo una metodología o che, yo fui a buscar a tal de tal empresa, este era el capo de tal otra, y creo que también ahora eso hace que tengamos una manera de encarar los problemas súper piola, Sí. porque nos acostumbramos y nos conocemos perfecto. Entonces, lo que al principio, cuando había un problema, era capaz putearnos o chocar, ahora es, Sí. che, Mati, te estás poniendo en histérico, bajamos un cambio y conexión al toque. Entonces, eso es lo bueno. Lo malo es que ninguno de los tres tuvimos previamente mucha experiencia corporativa, entonces siento que también no hubiese, o sea, no me parece que esto sea necesariamente mejor Sí. que capaz vos y yo ahora querer arrancar una empresa, Sí. un emprendimiento. También es su camino, ¿no? O sea, cada uno, Exacto. no hay un manual y ningún Exacto. manual te garantiza que va a salir bien las cosas. Tal cual. Es un también, creo que hay mucho de meterle garra y de ir resolviendo cosas y de ir resolviendo problemas en el paso a paso. Pero hablando de esto, viendo hoy en día para atrás, ¿hay algo que hubieras hecho diferente? ¿O algo que hubiera dicho, che, quizás si hubiéramos hecho esta cosita diferente, hubiera sido todo más fácil? Eh, es medio difícil saber eso. Gol de Brasil, perdón, Bueno, uno más en Marruecos y en el Pro estoy Sí, yo estoy. No, a ver, vos al revés. yo ya hice un gol de Brasil, pero dale, Sí, seguí, sí, perdón. sí. Así que bueno, a partir según lo que pase, se pica la conversación.
Eh, no, pero lo que te iba a decir es, quizás sí, hay cosas que me hubiesen gustado saber Sí, para poder haber actuado diferente. sí, Pero te lo puedo decir ahora porque como que lo vi, por ejemplo, nos ha pasado de ir a un montón de eventos de pitch y de cosas así, viste, como para levantar capital y demás. Y la verdad que nosotros íbamos medio eh, como a ver qué pasaba o descreídos de, no sé, un montón de gente veíamos que no, yo fui a Singularity University y pulié el plan de negocios y yo voy a, y ¿qué estás buscando? Quiero levantar 2 millones de dólares para democratizar el acceso sí, a, no sé, la salud animal, lo que sea. Y capaz en su momento, Santi, Luke y yo teníamos una visión como, este sos Gil. es un gil, es un delirante, es un niño bien de, ¿cómo se llama? San Andrés. Claro, de San Andrés, porque muchos pitch y muchas cosas eran Sí, dureza. Y había mucho prejuicio nuestro para con esa gente, y la verdad que hoy creo que era más una cuestión de desconocimiento que realidad lo que nosotros pensábamos. sí. Creo que quizás si hubiésemos estado en ese lugar, tal vez por el potencial de la idea que teníamos, pudiésemos haber levantado capital o encarado esto de una forma startupera, pero mucho más de veloz. Sí, Y quizás hoy, en vez de estar hablando de, che, te está yendo más o menos bien, estás exportando a estos países, estás hablando de cómo levantar la próxima, no sé, serie C. sí. Pero bueno, nuestra historia fue otra, no teníamos ese conocimiento tampoco, esa experiencia, y creo que por eso es medio contrafáctico, no sé si lo hubiésemos podido haber hecho Sí. distinto. Sí, también yo siempre considero que cuando uno ve para atrás, si uno está contento con donde está hoy, que yo creo que todo el mundo debería estar contento donde está hoy, uno tiene que entender que todas las cosas que hizo en su pasado, las cosas que a uno le parece bien, las que le parece mal, todo convergieron para que todo esté donde está hoy. Si las cosas quizás hubieran sido diferentes en el pasado, qué sé yo, pudiste haber pivoteado en un momento, hacer algo con el multiverso cuando estaba la pandemia y te pegabas un palo tremendo. Total, 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 100% de acuerdo. A ver, hay un temita acá. Vos hoy en día tenés un rol bastante importante, digamos, que es el de vender. Vos hoy en día, como founder y como CEO, tenés un rol muy fuerte de ventas. ¿Qué sentís que aprendiste en este camino? Que es clave, primero que es clave vender, Sí, uno está vendiendo para mí todo el tiempo, sí, o sea, te estás vendiendo ahora y previo a que arranquemos para conseguir más audiencia, se está vendiendo el jugador de fútbol en los partidos previos al mundial para que lo convoque el seleccionador. sí, Estás vendiendo en un boliche cuando vas a bailar y querés conquistar a una chica o un chico, entonces para mí no existe el no sé vender. O sí, sea, estaría bueno que todos tengan alguna noción por lo menos de cómo vender. Y después para mí un secreto o algo clave de la venta es que la mayoría de la gente piensa que el buen vendedor es el que, por ejemplo, el del bondi, que sí, se sube y dice, che, para la cartera de la dama, el bolsillo del caballero, lo que sea, y habla y habla y habla y habla. Y en realidad para mí vender tiene mucho más que ver con preguntar, manejar los silencios y escuchar sí, que con hablar, porque en realidad el mejor vendedor es el que te saca exactamente, o sea, logra entender realmente qué problemas tenés sí, y sabe si te puede proporcionar alguna ayuda o no. sí, Entonces, mucha gente asocia más vender con como engañar o manipular o sacarle un beneficio al otro sí, en vez de capaz ayudar. Yo creo que tranquilamente si vos le estás dando a la otra persona un servicio o un producto que necesita, que le va a funcionar bien, que le va a, no sé, a poner más contento, que lo va a disfrutar, no es algo malo, lo estás de alguna manera ayudando, te está pagando por eso. ¿Dónde está lo malo? Me parece interesante de tu lado porque hace un rato nos estabas hablando quizá de lo importante que era para vos y para todo el equipo lo que fue la parte médica y la parte científica para poder darle oportunidades a la gente y ahora de la nada estamos en otro rol quizá mucho más de vendedor y uno tiene que entender que quizá es todo parte de lo mismo. O sea, uno tiene que entender que uno tiene que tener diferentes caras y todas son importantes para, para poder construir una empresa.
Una empresa puede ser una empresa unipersonal, o sea, soy una persona sola, como dijiste recién, tengo mi cosa en el garage de mi casa y lo hago, pero uno tiene que entender que tiene que ser todas las caras, ¿no? Sí, yo lo que creo que ahí la clave está un poco en eh, que todas esas caras, cuando vos las unís o las pones en juicio, las juzgás, dentro de lo posible respeten los mismos valores, ¿no? Porque Sí, digo, si yo te hubiese dicho que me llamaban para hacer un modelo para una persona que estaba resfriada y le quería hacer un modelo de la nariz, y yo se lo vendí sí, lo igual, que nos dices antes, que quizás había una persona que decía te lo pago y vos le decías a claro. su vez, no, pará. O sea, para mí son distintas facetas, Sí, pero se une todo en los valores que es, yo estoy con la conciencia súper tranquila si vendo a $2.000 un modelo que permitió que le operaran bien el corazón a una niñita chiquita, sí, porque sé que hubo un montón de conocimiento, tecnología, insumos, etcétera, logística, bueno, todo, ya de un lado más empresarial, puesto en que eso se haga un modelo perfecto, que se entregara con suficiente anticipación para que el cirujano lo pueda usar para planificar, y eso tiene un costo económico, y si después eso termina impactando como todos queremos que impacte, que es que la cirugía salga espectacular, sí. mejor. Pero por eso yo creo que forma todo parte de lo mismo, que es necesito vender para poder seguir generando ese impacto Sí. y no capaz una visión un poco más, no quiero ser polémico, pero como muy idealista o de izquierda, de no, debería ser gratis o debería ser ad honorem el modelo para que realmente sea noble y la estés ayudando. Sí, O sea, después sí hay los grises, ¿no? En donde, che, bueno, si el paciente no lo puede pagar, ¿qué hacemos? sí. Bueno, ahí nosotros hemos hecho un montón de cosas eh, solamente por el hecho de ayudar. Pero que suceda esa situación y lo vemos, porque no es que estamos, viste, como... Sí, no es que tampoco tienen 5 millones o que son de una familia que decís, no sé, tengo una espalda enorme, que sé que puedo hacerlo como una fundación y que es una empresa y hay gente atrás, porque de hecho, ¿cuánta gente hay hoy en Mirai? y hoy somos 13. 13, bueno, por eso hay 13 personas que no sé la edad que tengan, pero no quiero decir una familia atrás de cada uno, pero sí hay una persona atrás de cada uno y si las cosas no, o sea, si no ingresa dinero, no pueden existir esos empleados. Quizá pueden existir los fundadores, que si querés pueden estar un tiempo dedicados a eso a honoren porque la empresa es suya. Pero para tener un empleado tenés que Sí, y dar sueldo. las excepciones siempre, por lo general, o la mayoría de las veces, por lo general Sí, se pueden gestionar. El tema es cuando, viste, sistémicamente uno se pone a regalar cosas sí, y es como que buenísimo, pero llega un punto en donde no es sustentable, entonces no podemos que esa sea la norma. Entonces, bueno, eh, era el único comentario que hacía con esto no, de está perfecto. las dos facetas de venta Sí, y el impacto en la salud, que creo que pueden ir de la mano, mientras sea obviamente dentro de una actitud noble y sí, lógica y no usurera sí, o de sacar provecho. sí, De hecho, perdón, para ponernos un poco picantes, hay muchas empresas en Argentina, o había, porque la verdad que yo estuve este tiempo en España y me alejé un poquito, con actitudes totalmente mafiosas, usureras y ventajeras, sobre todo en los modelos 3D vinculadas a empresas que fabricaban implantes o hacían productos de ortopedia, que tenían kioscos con hospitales, sí, tanto públicos como privados o con cirujanos puntuales, y capaz pacientes que a nosotros nos llamaban para preguntarnos por los modelos, nos decían, che, pero ¿cómo puede ser que me das $500 si tal casa de ortopedia me pasó, no sé, 2.500? ¿Es lo mismo? Y le digo, mirá, a ver, ¿qué te dijeron? Porque yo la verdad que no tenía manera de asegurar que era lo mismo. sí. No, que es un modelo... Uy, perdón, que es un... Me toqué el micrófono, no sé decir. No, no pasa nada. Que es un modelo no sé, PLA, que está esterilizado y qué sé yo. Le digo, sí, bueno, de tal anatomía, sí, bueno, es lo mismo, sí. Ahora, yo lo único que te voy a pedir es, si tu médico te dijo que trabaja con esto y vos te quedás tranquila, hacelo con ellos, no nos cambies por el precio, o sea, no nos elijas a nosotros por el precio. Pero yo sabía internamente que se estaban abusando de una Sí, posición vulnerable de una paciente
Sí, sobre todo el tema de salud, donde muchas veces uno no sabe y muchas veces la palabra del médico es sagrada. O la del médico, o del secretario, o del que fuera. Y hasta incluso creo que es debatible, ¿no? Pues ponele, imagínate que tengamos de costo, vos competís conmigo. Sí, Y viene el mismo paciente, mismo caso, y los dos de costo tenemos $500. sí. Y yo lo vendo a 700 y pienso que $200 de margen, bueno, sin los impuestos, no todo. Pero $200 de margen es lo justo. Y vos lo vendés a 3000. Y vendés 30 veces más que yo porque tenés publicidad en Instagram. Me parece totalmente debatible si Sí. vos te estás aprovechando o si yo soy un gil que lo vendo más barato, o si yo soy más noble que vos. O sea, no sé, cada uno capaz puede tener su opinión. Sí, está bien. Para mí lo único quizás éticamente reprobable de ahí es cuando estás de cierta manera obligado. De hecho, pasa mucho Claro, obras sociales, tenés que a opciones. veces, a veces es un problema y otras veces no. A veces ciertos pagadores o obras sociales eligen trabajar con ciertas empresas porque ya están validadas y está perfecto y ahí es respetable. No me parece respetable cuando quizás hay un acuerdo de atrás, qué sé yo, entre el asistente del cirujano con X empresa que le dice, che, por cada una que me vendés te tiro una cometa. Claro. Sí, sí, sí. Pero sí, sin duda es algo que depende de cada uno y no hay un precio único y todos quizás tienen sus diferencias. Pero yendo un poco más al rol empresarial, para vos, ¿qué fue lo más complicado como fundador y con tus socios? ¿Qué fue lo más complicado de conseguir o de buscar desde los empleados? Tipo, necesitas conseguir una persona que, por ejemplo, no sé, se encargue de la contabilidad. O necesitas conseguir una persona que sea, no sé, un médico para explicar lo que venden. ¿Qué es lo más complicado de conseguir en tu rubro? Em, yo creo que para nosotros muchas veces lo más complicado tiene que ver con que supongo le pasará a todas las empresas eh, no tan grandes de la Argentina, buscar el talento top tier por Lo que puede el pagar. presupuesto disponible, ¿no?, de la empresa. Y no solamente capaz de encontrarlo y contratarlo, sino tal vez Retenerlo. poder retenerlo, ¿no? Porque me parece que eso es lo más desafiante y sobre todo capaz en un contexto en donde no tenés tan claro el panorama de crecimiento. Sí, A nosotros, la verdad, por la industria en la que estamos y el mercado, recién ahora empieza como a traccionarse ese crecimiento en el mercado de la simulación médica, con en la revolución de la cirugía robótica, la verdad que está creciendo mucho el mercado y hay tracción, pero capaz al principio, que era, che, todos los meses intentar vender un modelito más, sí. era muy bajo el volumen, no era un mercado, viste, con mucha cantidad. Entonces, no era que hoy contratábamos una persona, hacíamos un esfuerzo por darle un sueldo de mercado bien competitivo y sabíamos que en 6 meses ya podíamos capaz amortizarlo con lo que se Sí. crecía. Bueno, es la vida de la pyme en Argentina, ¿no? Tal cual. O sea, vos tenés Sí. un supermercado y tenés que contratar a alguien, nadie te garantiza que las ventas se vayan a mantener, No, vayan a crecer. y otra cosa, entonces, uno de los desafíos es ese. Sí, Otro de los desafíos, la verdad que hemos vivido y capaz, no sé si está muy bueno que lo cuente, pero me parece que es la gracia de esto es, muchas veces también es difícil encontrar personas que al principio crean en el proyecto y que acepten, por ejemplo, durante un tiempo trabajar en negro. sí. Porque nosotros, para ser muy sincero, no, desde el día uno no salíamos a contratar Sí, a sí, todas las cuando personas estaban en en el, blanco. dime ustedes, cuando estaban En en el el garage, garage. no era una empresa fundada. Pero los primeros 2, 3, 4 empleados no estaban en blanco. Entonces, no es fácil encontrar como talento Sí, que que capaz venga de otra empresa y quiera decir, che, voy a tener que tener vos me vas a poner un X valor de sueldo, pero me voy a tener que yo pagar la prepaga de eso, sí. me voy a tener, o sea, entonces, esas fueron cosas capaz muy puntuales de la Argentina, pero que fueron difíciles. Y después, lo más loco, la verdad, mi experiencia fue que lo que uno se imaginaría como lo más difícil, que es el compromiso y viste, ese tipo de cosas, nos pasó todo lo contrario. La gente que se fue sumando al proyecto, encontramos un nivel de compromiso y una motivación por la forma en la que trabajábamos
y la horizontalidad que tenemos en el equipo, que está súper motivada, propone un montón, tiene una actitud recontra proactiva. Después, obviamente, lo que a mí me cuesta mucho, capaz un poco Sí. por las leyes del país y otro poco por cómo soy, es momentos en donde capaz te encontraste a algunas personas que no se comprometían y no y capaz hasta demostraban un cierto nivel de mala leche, cómo hacer para que dejen de ser parte del equipo. Esas situaciones obviamente siempre Sí. son un bajón, por lo menos para mí. Sí. Eh, pero bueno, digo esto como si tuviese 500 empleados Sí, a cargo y no. somos 13, ¿no? Pero me imagino que gente que tiene mucho más equipo en tamaño debe ser muchísimo más Sí. complejo. Esa fue un poco la experiencia nuestra. ¿Qué es lo más importante cuando buscas quizás un empleado, sobre todo en estos primeros pasos? Que te voy a dar un par de opciones. La calidad técnica, o sea, que vengan ya con un conocimiento, el compromiso, las referencias, o la otra es que sean personas que decís son muy productivas. O sea, un ejemplo de eso puede ser una persona que vos le pedís 10, te hace 10, pero su compromiso termina ahí. Ok, Sobre todo de vuelta, en un concepto de startup que está recién necesito arrancando. hacer una pequeña trampa. Dale, a ver. Para mí lo más importante es que sea buena persona y buena leche, Sí, porque si eso falla, se rompe todo lo demás. Después, yendo a las opciones que vos me diste, no las recuerdo todas perfecto, pero a mí lo que más me importa hoy por hoy es la actitud sí. de esa persona. O sea, puede aprender, digamos. Para mí, recontra puedo aprender. De hecho, vos lo conocés a Coco. Sí, Bueno, Coco, para quienes no saben, es uno de mis mejores amigos. Fue uno de los primeros empleados de Mirai como vendedor. Él entró a la empresa con nulo conocimiento de medicina sí, y el lunes, hace 2 semanas, estuvo en la Feria Hospitalar de Brasil hablando con todos los médicos y todas las personas de las empresas del rubro médico de Latinoamérica. El lunes se va a Panamá a sí. darle una capacitación en Medtronic a todo el equipo de Medtronic de cirugía robótica. O sea, él, por actitud y por ser buena persona, aprendió como loco y no solamente aprendió a nivel técnico, sino que también a nivel de productividad lo Sí. que cambió es una locura. Él no usaba ninguna plataforma de gestión de tareas, no usaba ni el calendar, te escribía un mail como podía y ahora se convirtió en una persona súper organizada, que sabe redactar el correo, que sabe obviamente apoyarse en las herramientas de IA. Entonces, para mí lo más importante es como la buena madera y las ganas de aprender o superarse todo el tiempo un poquito más. Y de hecho eso es lo que a mí más me molesta. El ejemplo que vos diste de ponerle el que cumple hasta ahí, Sí. yo prefiero a alguien que sea, perdón por la palabra, pero mucho más burro y que nos cueste 20 veces más al principio, pero que vos veas que la persona intenta, a alguien que le sobra capaz capacidad, pero No tiene ganas, quizá. no tiene ganas, porque Sí. no va con el ADN de nosotros. Y sí me parece que algo clave es no pensarlo como solo individualidades, ¿no? Como que si hay algo que aprendí es la cultura de la empresa realmente no es chamullo, es algo que para mí se transmite cuando se cuida y cada persona que va a formar parte del equipo está ayudando a hacer crecer o a destruir esa cultura. ¿Qué tan importante es cuando, por ejemplo, vas a la oficina y tus empleados te ven con vos? ¿Qué tan importante es que ellos te vean a vos ahí metido? Y A vos y a tus compañeros, ¿no? O sea, a tus socios. yo creo que, o sea, para mí es muy importante, muy importante. No sé si es tan importante el espacio físico de la oficina como el hecho de realmente hacer Sí. lo que promovemos, ¿no? Sí. Digo, quizás me parece más importante si rompemos las bolas con llegar horario a las reuniones, entrar a horario, bueno, no importa si fue a la oficina o no, que entré que entra a la reunión horario. O Sí. si no puedo estar en la reunión, que lo haya dado de baja en calendar, que haya avisado, mandado Sí. capaz, viste, una minuta de mis cositas para ver en la reunión. Como eso para mí es todavía más importante que el hecho de estar en la oficina, pero igual entiendo que lo Que decías que como es lo también más. un poco apreciar el tiempo del resto, ¿no? Es entender mi tiempo era el mismo que lo del resto y quizás si yo no voy a poder estar yo 10 minutos tarde, no sé, avisar para que seamos todos iguales. Total,
Total, para mí es así y creo que eso es una gran parte de lo que construye un muy buen equipo Sí, y, y también me parece que eso alimenta al hecho de tener ganas de dar un poquito más. sí, Porque yo puedo ser o vos podés ser un profesional espectacular y siempre querer dar un poco más. sí. Pero si yo soy tu jefe y te clavo todo el tiempo y vos te quedás todo el tiempo más en la oficina y nunca te lo reconozco, no me importa y demás, para mí tenés un límite en donde ese gen que está en vos de querer dar un poquito más es como, che, bueno, ¿para qué voy a dar un poquito más por este forro que no le importo? Entonces, para mí eso es muy importante, por eso insistía con lo de lo humano, creo que está un poco relacionado. Bueno, creo que también eso es en parte la razón por la cual, como decías recién, ustedes quizás no estaban tan formados en un principio o no hicieron las cosas con el pie de la letra, pero sin embargo las cosas fueron funcionando. Y creo que para mí es muy importante que la gente te vea y cuando digo la gente son tus socios y aparte de tus socios, tus empleados y la gente con la que vas a compartir X cantidad de tiempo, sea virtualmente o presencialmente, te vean ahí sabiendo que les importás. O sea, sabiendo que existís, sabiendo que, no sé, si tenés un problema familiar o lo que fuera, sabiendo que te lo pueden contar o sabiendo que te escuchan o que saben tu situación al menos. Total, y de hecho, también para bajar un poco a tierra, porque creo que muchas veces los podcasts y esas cosas Sí, ponen a una persona a hablar y es como que, che, parece que viste, hace todo bien. Digo, también una de las cosas claves es ser consciente que uno, o por lo menos yo, somos todos humanos y tenemos un millón de defectos, entonces no sé, yo digo, che, hay que intentar, para mí es clave, como decías, intentar cuidar el tiempo del otro. Pero un montón de veces, no sé, he tardado en responder un Slack, me he demorado en una reunión y capaz en vez de avisarle con tiempo, le avisé, viste, un minuto antes, che, me puedo bancar. Y digo, esas cosas van a pasar. Digo, tampoco quiero como idealizar de, bueno, si querés cuidar la cultura de tu equipo, lo que sea, nunca te puede pasar. No, porque lo que es inflexible se rompe. sí. Te va a pasar, salvo que seas un tremendo animal, es muy probable que te pase. Ahora, cuando te pase, es, che, perdón, un gesto, viste, un comentario, algo para que la otra persona se dé cuenta de que, listo, no llegaste a tiempo, sos consciente que te mandaste una macana, porque todos nos equivocamos. Ahora, no es lo mismo el que se equivoca y le chupa un huevo, Sí. que el que se equivoca y da la cara y dice, che, mala mía, no fue personal, sé que te cagué, le voy a prestar más atención. Para ¿Pensás que toda la gente que trabaja con ustedes sabe o traduce lo que quizás en la oficina, que puede ser una secretaria, puede ser un vendedor, lo traduce en su cabeza a los pacientes? O sea, ¿saben que lo que hacen está ayudando a personas? Yo creo que el 90% sí. Si me lo hubieses preguntado hace 5 años te decía que sí, porque yo rompía muchísimo las bolas con capacitaciones de cultura de equipo que tenían el porqué de la empresa, que era impactar en la salud del paciente Sí. como core. Hoy, hace un tiempo que no damos esas capacitaciones, que las estamos pensando volver a dar, entonces por eso te digo 90%. Pero creo que sí, que lo saben. ¿Sentís que importa eso? ¿Sentís que a la gente le da cierto sentido de, no sé si pertenencia porque no es eso, pero cierto sentido de pensar que lo que hace es importante? Para mí a todos les importa pensar que lo que hacen es importante. No sé si todos las personas que forman parte del equipo de la empresa eh, se sienten igual de movilizadas por el hecho de impactar en la salud del paciente. Sí. Te diría que todas lo sienten, pero no todas de la misma magnitud. Sí. Para mí hay algunas que realmente es como la gran motivación y hay otras personas que quizás van más por otro lado. Por ejemplo, tenemos roles que son, no sé, diseñadores industriales, que sin dudas le importa mucho impactar en la salud del paciente, pero que capaz por una cuestión más intelectual e interés creativo de esas personas, le importa muchísimo, le pesa muchísimo estar todo el tiempo como desarrollando proyectos nuevos e innovadores, más como un desafío intelectual. Entonces, no quiero decir con esto que no le importe que termine impactando en la salud del paciente, pero capaz eso le pesa un 8 sobre 10 Sí. y 9,5 sobre 10 le pesa el hecho de estar desafiando su creatividad, haciendo todo el tiempo cosas nuevas, que quizás en otros trabajos que tuvo antes no lo tenía, Ok. y eso nos lo da de feedback en los uno a uno.
Bueno, está buenísimo eso también, que tengan la posibilidad de escuchar a la gente y que la gente les cuente un poco qué es lo que más los mueve. Volviendo un poco a lo que está haciendo Mirai hoy, ¿cuál es la diferencia entre lo que hacían en 2015 o 2017 y lo que hacen hoy? Bueno, voy a intentar no ponerme muy técnico, pero lo que hacíamos capaz en 2015, imagínate una maqueta Sí. rígida que servía para ver e interpretar lo que vos después ibas a hacer en quirófano, Sí, como un cuadro. sí, Lo que hacemos ahora es, esa maqueta rígida ahora es flexible, sí, entonces vos tenés un material que es para el músculo, sí, otro material que es más blandito para la grasa, otro material para los vasos sanguíneos, arterias y venas. Entonces, esa maqueta que antes era rígida ahora es Muchísimo más totalmente realista. flexible y si vos la cortás se parece al tejido real. Si vos la suturás se comporta como el tejido real. Incluso ahora, con tecnologías nuevas que estamos implementando, algunos de nuestros modelos de entrenamiento sangran y vos podés usar el electrobisturí Sí, y también conducen energía. Entonces, la gran diferencia es antes sí, no podías entrenar con alta fidelidad. sí, Era como si yo te dijese, che, vamos a eh, entrenar correr en moto, pero dabas una vuelta en bici al Parque Sarmiento. sí. Ahora vos le ponés la moto y que se inclina, que hace ruido, que gira la rueda, todo, prendés el motor, la moto real que va a correr en la carrera, pero con una super pantalla 4K adelante. Sí. Entonces, realmente estás haciendo Es más inmersivo. mucho más inmersivo, mucho más realista. O sea, es lo que llaman alta fidelidad Sí. versus baja fidelidad. ¿Y los entrenamientos? Pues yo he visto en momentos en sus redes que hacían algunos entrenamientos a distancia incluso, donde uno podía quizás practicar operaciones no estando necesariamente en donde está la maqueta. Claro. Bueno, eso está pasando hoy. De hecho, lo que vos viste lo seguimos haciendo, es una de nuestras modalidades de curso Sí, y es lo que nosotros llamamos justamente entrenamiento a distancia o teletraining, que es le enviamos al domicilio o al hospital del cirujano la maqueta, o sea, sí, un riñón, por ejemplo. Nosotros tenemos simuladores para riñón y próstata, sí, pulmón, colon, cirugía colorectal y todo lo que es ginecología, sí, el útero, la parte de histerectomía y miomectomía. Bueno, y tenemos otro simulador para cirugía mamaria. sí, Pero concretamente lo que vos viste es, le mandamos a los urólogos, por ejemplo, esto trabajamos mucho con Centroamérica, de Guatemala, Honduras, República Dominicana, los riñones, se conectan por Zoom, conectamos dos cirujanos argentinos también por Zoom, y mientras los urólogos, en este caso del ejemplo de Centroamérica, operan sobre el riñón de simulación, los cirujanos más experimentados de Argentina supervisan lo que están haciendo y lo van guiando para que ese entrenamiento no solamente sea realista, de que puedan practicar la cirugía que quieren aprender, sino también tengan feedback de un experto, que no solamente es un feedback oral, sino que también hay una especie de planilla, si tiene un sistema de métricas, sí. que se le da después una evolución para poder cuantificar la performance de ese cirujano, que eso también es toda una revolución en el entrenamiento médico, porque se imaginarán que cuando los médicos entrenaban con cadáveres o con animales, Sí. no había un solo cadáver o animal igual al otro. Sí. Es como en las personas. Ahora, si vos, yo y todos los que están acá en el barrio entrenan con el mismo modelo, construiste un estándar a partir del cual puedo comparar Sí. digamos, el Sí, resultado del entrenamiento. Podría, si querés, hacer una distribución y ver en qué tan buenos son los cirujanos o rankearlos. Eso es en lo que se está trabajando un montón Sí, y es re importante porque en el mundo la inversión en formación médica está puesta en términos de cantidad. O sea, yo quiero que 50 cursos. exacto, Leo se convierte en el mejor, haga 50 cursos. Capaz Leo es un crack y en el curso 5 ya tiene skills comparable con un cirujano que ya está operando hace 3 años en Suiza. Sí, Entonces, ¿para qué voy a seguir invirtiendo en Leo si él realmente puede operar más que seguro a una persona? Eso es muy importante. De hecho, uno de los mayores problemas que hay en el mundo
en todo lo que es educación científica. Mismo muchas veces los financiadores de estos, aunque a la gente no le guste, son los laboratorios. Los laboratorios son los que suelen poner la plata para la educación científica. Y uno de los mayores problemas en el mundo, en la parte médica, es que no hay forma alguna de medir lo que genera plata. Vos sabés, un hospital te puede pedir una beca, no sé, $50.000 o más o menos para hacer 20 cursos, 10 cursos, lo que fuera. Pero vos no tenés forma alguna de medir cuál fue el impacto de eso. Los KPIs y todos los marcadores estos que nombrás son un problema a nivel global en toda la industria. Bueno, por eso mi gran desafío Sí. es encontrar gente mucho más inteligente que yo, como vos, que agarre esto y diga, che, si vos me podés permitir que yo me ahorre el 60% de la inversión innecesaria en formación, capaz puedo hacer que esa misma persona que antes iba a tirar la plata en formación excesiva o ineficiente, Sí. capaz tirar la plata está mal, pero iba a invertir de más o no tan eficientemente en sobreformar a esa persona. Sí, sí, lo puedes tener a otro que se necesita más y mejorar Claro. la calidad de toda la institución en general. O sea, el financiador Sí. de toda la carrera de Leonardo Cirujano, ¿me entendés? Sí. Pero es simplemente como, no hace falta Sí. generar más recursos. Para bajarlo a tierra, el hospital italiano, en vez de ponerle todos los años, hacer 5 veces ese curso a los mismos 5 médicos, puede el primer año decir estos 3 ya también formados, 2 repiten y sumo a 3 más para poder Total. aumentar el nivel de toda la institución. Y al final del día, si vos lográs que ese presupuesto que se invierte hoy, o sea, esto vos seguro lo ves más claro que yo, pero digo, toda esa plata que hoy se pone en entrenar, darle 50 cursos a 10 cirujanos, Sí. si vos le podés dar en promedio 30 cursos a 20 y lograr el mismo resultado, después es más gente, más pacientes que tienen acceso Sí. a una calidad de salud con un estándar mayor. Entonces termina siendo un beneficio para todos, no Sin pierde duda. nadie ahí. Sabes que tenemos una pregunta acá en el chat, son varias. Primera, ¿tenés algún concepto de liderazgo que sientas que es súper importante? Para mí hay algo que es clave, que es intentar dar el ejemplo. Sí. O sea, yo me quejo mucho a veces en la oficina de los chicos, no sé, terminan tarde o lo que sean y dejan el vaso. Yo me voy de acá y te dejo el vaso con agua puesto acá. Sí. Digo, a ver, si me voy y me quiero cuidar mi espacio de trabajo y quiero demostrar que todos ponemos nuestro granito de arena, no me cuesta nada tomarme el agua, lavar el vaso, dejártelo donde pongas los vasos limpios y guardarte el apoyavasos. Sí. Ese pequeño ejemplo para mí es fundamental porque si yo no lo hiciese, después... Exigirle después al resto. Sí, claro. Eso para mí es clave. Y después otra de las cosas que en la cual estoy trabajando, pero o sea, me cuesta mucho, es intentar eliminar la frase no puede ser. Ok. O sea, ponerle, viste, hay como mucha sensación, no sé, voy a quemar acá una empresa, pero nosotros trabajamos mucho con DHL Sí. para exportar las cosas. La vez pasada hicimos un envío a Guadalajara. Sí. Los tipos recibieron los paquetes, se contactaron con el cliente los fue a buscar al aeropuerto y nadie sabe por qué mandaron los productos de vuelta a Argentina. Cuando llega acá, Sí. yo tengo que nacionalizar e importar mis propios productos. Sí, para poder continuar. O decir que los descarten y perder la mercadería. Bueno, entonces ahí es, o me recaliento, no puede ser, esto es, ¿a quién se le ocurre? O es, che, bueno, ¿Cómo lo solucionamos? me recaliento, pero respiro y es, como, exacto. De alguna manera hay que tomar una decisión. ¿Será una solución al 75%, al 60%, al 40%, una decisión de mierda? Una solución de mierda, pero algo hay que hacer. Sí. No va a desaparecer el problema porque no puede ser, esto no tendría que estar pasando. Entonces creo que eso es algo que a mí me cuesta mucho, porque yo, vos me conocés, soy bastante pasional, capaz me recaliento con algunas cosas, pero creo que es un error y que el poder erradicar uno de su cabeza no, esto no puede ser, ay, qué barbaridad. Bueno, las cosas son lo que son. Sí. Y bueno, intentaremos con los recursos que tenemos hacer lo mejor posible. Capaz ser algo súper injusto, Sí.
pero está ahí el problema. Si no lo encaramos, no se va a resolver. Sí, sí, quizás buscar los culpables después o verlos para poder mejorar y que no se repita, pero salir del paso. Total, sí, sí. Otra pregunta acá. Eh, ¿Qué es lo que vos sentís que tenés en mente para liderar tu equipo? ¿Qué es lo que yo siento que tengo en mente para liderar el equipo? Imagino que se debe referir a qué es lo para vos lo más importante cuando tenés. Yo lo que realmente siento es que le soy totalmente honesto con con lo que pienso. O sea, sobre todo con lo que pienso para adelante del proyecto. No Sí, es que creo que nos vamos a fundir y les estoy vendiendo que somos los mejores. O peor, digo, no es que yo les estoy vendiendo que somos los mejores. Para mí, capaz no somos los mejores. Lo que sí creo es que hacemos las cosas bastante bien sí, y que si todos le metemos huevo, capaz la podemos hacer mejor y capaz podemos llegar a ser los mejores. Ahora, no tengo la certeza de que lo somos. sí. Y yo capaz, eso sí, creo que yo lo veo como una virtud, capaz hay gente que lo puede ver como una debilidad o un error, que me permito blanquear que no estoy al 100% seguro de las cosas. Sí. Digo, yo creo que esto es lo mejor. Tengo mis argumentos de por qué me parece una muy buena idea. ¿Solés estar abierto a que otras personas te den feedback o que te digan, che, yo no estoy de acuerdo por esto, esto y esto? ¿O en general es más... No, es que para mí, si no estoy abierto, es una locura porque justamente si te estoy diciendo que no estoy 100% seguro, mi seguridad también se construye a partir de creer en mi equipo, en la capacidad y en lo que conozco. Entonces digo, che, Leo, Anto, Super, ¿qué piensan? Y si ustedes están más o menos de acuerdo o están en desacuerdo en dos o tres cosas y con esa opinión modificamos un poco mi idea original, ahí voy mucho más convencido. Entonces, recontra abierto para hasta incluso capaz es un poco egoísta, pero para estar más tranquilo yo Sí, de estar tomando la mejor decisión. ok. Y última pregunta que tenemos por ahora. ¿Tienes algún material o algún autor que recomiendes sobre liderazgo? Sobre el liderazgo, bueno, a mí me gustó mucho, hay un libro de los All Blacks Sí, que está muy bueno, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que justamente habla un poco de esto, de cómo los All Blacks se van a un vestuario y dejan todo impecable y capaz ni lo necesitan porque son los número uno. Eh, Después, el otro libro que está bueno, pero no sé cuánto es de liderazgo y cuánto es de un poquitito de marketing, es el de Start With Why, de Simon Sinek, que también me parece que está bueno. Y no, creo que esos dos son como los más... que tienes ahí como, quizás ahora como referentes. Sí, sí, después otro que para mí está muy bueno, pero no tiene nada que ver con liderazgo, Sí. es el Never Split the Difference, que ahora no me sale el nombre del... Igual imagino que si buscan el nombre debe Sí, aparecer. es un tipo que era ex negociador de rehenes del FBI, creo, de la CIA, no me acuerdo, Sí, y que habla justamente de un montón de técnicas de negociación, sí, pero cosas re pavas como si, no sé, los silencios. Yo te digo, che, Leo, no sé, ¿hizo un gol Marruecos? Bueno, capaz es una pregunta, me decís, sí. Y yo te vuelvo a responder, sí, me quedo callado y vos me empezás a contar quién hizo el gol, ¿me entendés? Entonces, esos detalles pavos me parecen del humano. No importa si a vos te gusta el fútbol o no te gusta el sí. fútbol. Eso a mí me vuelve un poco la cabeza, como el... Capaz en medio manipulación, no sé, pero me parece una locura el, el hecho de que haya herramientas o técnicas para poder conectar con personas, incluso cuando antes de hablar no sabes si tenés punto de conexión o no. Me hiciste acordar, yo hace mucho leí un libro, hace muchos años, de verdad, más de 15 te diría, que hablaba sobre cómo liderar de manera efectiva es un poco manipular a las personas. Y manipular desde el punto de vista de que quizás yo cambio mi discurso o yo cambio las cosas según lo que necesita escuchar o según lo que requiere para potenciarse cada persona de un equipo. Porque quizás vos tenés cinco compañeros, no, cinco empleados y cada uno quizás no necesite la información, necesite que le des algo diferente para poder ellos tomarlo, procesarlo y en consecuencia funcionar de la mejor manera. De hecho, bueno, el liderazgo hay un montón hay gente que quizás funciona mejor cuando tenés estímulos económicos,
otros cuando le das un estímulo, no sé, felicitaciones o, Sí. o algo por el Está bien. estilo. Un O reconocimiento, reconoces. Y otras quizás muy diferente a eso, simplemente les gusta que cambies el título. Que Claro, cambies que le des un ascenso, quizás ni siquiera no necesitas que sea plata, necesita quizás que sea un reconocimiento de, no sé, te pasé de asistente a asistente senior. ¿Por claro, qué? Porque mejoraste y quizás la paga sea un 5% más, 10% más, pero la persona sabe y valora que sea así. Cuando claro. otra quizás le hace eso y no, la verdad que damos 20% más a mí. Yo creo que manipular suena que es una palabra súper fea y la verdad que a mí también me suena re fea. Ahora no sé en ese contexto cuánto de diferencia hay entre, no sé, manipular y guiar. Creo que es un... Para mí parte de lo mismo. Manipular es una palabra que tiene una connotación muy fea, Claro, pero en definitiva vos estás... Es macho, para mí un líder lo que tiene que hacer es decirle, che, yo lo que veo mejor para Mati es que Mati llegue a este lugar porque yo creo que es lo que a Mati le haría bien. Ahora, quizá para vos no piense lo mismo, pero sin embargo yo como líder, si yo creo y tengo la confianza de que eso es lo mejor para vos, yo voy a tratar de hacer todo lo posible, si me interesas vos, de que vos llegues ahí. sí, obvio. Y también uno tiene, o sea, hay muchas formas de liderar. Sí, Como vos bien dijiste, no a todo el mundo le sirve el mismo tipo de liderazgo. Y también puede ser que haya gente que sea súper buena líder sí, y que no conecte con determinadas personas. sí. Porque eso a mí también me ha pasado. Y iba a poner un ejemplo medio pavo haciendo un chiste. Si nosotros nos dicen que alguien va a manipular a Messi, Sí. nos enojamos todos. Pero si Scaloni manipula a Messi y gana la cuarta, vamos a estar todos de acuerdo y contentos con ese ejemplo. Y quizá Messi te dice, che, no sé qué hiciste, pero salió joya. Entonces, bueno, creo que también eso es un poco, viste, como hipócrita. Sí, Digo, mientras sea bien intencionado, en pos de un objetivo común, que hay más o menos consenso entre el manipulado y el manipulador, sí. capaz no es tan feo Bueno, creo como... que el concepto de mentor es ese, ¿no? Cuando vos decís tengo un mentor, en definitiva le estás diciendo a esa persona que te está guiando, che, no sé qué hiciste, pero quiero más o menos llegar a donde llegaste vos y quiero moldear un poco mi personalidad para ese camino. Creo que el tema puede estar un poco en el consenso, ¿no? Es decir, Sí, si la persona que va a ser está de manipulada acuerdo. está dispuesta a esa manipulación porque sabe que va a representar una posibilidad de crecer también para ella, Sí. es como válido. Si es en pos de los intereses del solamente el que manipula, No, ahí sí capaz es ahí más cambia, sí. claro. No, bueno, ahí hay un tema de ética y moral, ¿no? En el medio. Exactamente, Y lo mismo cuando alguien hace algo y sale mal, pero uno lo hizo con buenas intenciones, o cuando alguien hizo algo con mala intención y por alguna razón salió bien. total. Ya estamos medio cerrando la entrevista en este punto. Me gustaría saber qué es lo que podemos esperar de Mirai en los próximos años. Estamos en plena época de IA. Primero quiero saber en qué cambió la IA, si es que cambió algo, cómo trabajan ustedes hoy en día, y después qué es para el futuro. Bien. Así como, viste, respuesta rimbombante, no sé, Oracle hecha 150 personas o más, no sé, Sí, o 150.000, no sé cuánta, eh, no nos cambió tanto. sí, Sí empezamos a utilizarla en un montón de procesos internos, desde el desarrollo del producto sí, hasta, o sea, a nivel ya más de diseño, sí, hasta, por ejemplo, no sé, automatizaciones, los tipos chatbots con clientes, o no sé, todo el proceso comercial de redacción de correos, armado de presentaciones, todas cosas como más básicas. Eh, y cuestiones un poco más creativas para campañas y cuestiones así. sí, Eh, para los próximos años, y capaz ni siquiera próximos años, para el corto plazo, perdón, nos está sirviendo muchísimo para todo lo que es también la parte de software, sí, o sea, para una cuestión del diseño de una plataforma que estamos trabajando, así tipo vibe coding, nos está sirviendo un montón. Y para adelante, lo que podemos esperar de Mirai es, primero, terminar de consolidar una expansión internacional bastante interesante, sí, porque estamos armando una red de distribuidores y partners para mí muy, muy, muy valiosa, sí, y eso sería la verdad que un golazo. Después lo otro que también es muy importante es, estamos profundizando el laburo con muchas instituciones a nivel global que tienen mucho peso en la parte de simulación médica. sí. Entonces capaz, eh,
capaz no. Hoy día la Asociación Europea de Urología ya utiliza los modelos que se fabrican en Villa Urquiza como el estándar para enseñarle habilidades intermedias a todos los urólogos de Europa. Nuestra idea es poder profundizar eso y no Sí. quedarnos con urología, poder buscar a estas sociedades que certifican Sí, son referentes. Exacto. Pero capaz va un poco más de referente, porque capaz el italiano, por ejemplo, es un hospital, una institución muy referente, pero quizás no es la Asociación Médica Argentina o la Sociedad Argentina de Urología Sí. que pudiese tener la autoridad, digamos, como para decir cuáles son los lineamientos para el entrenamiento de la urología en el país. Bueno, entonces estamos buscando un poco eso y un laburo muy, 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 muy fuerte con todo lo que es datos para justamente poder tener métricas del entrenamiento, Sí. que esas métricas idealmente se puedan tomar en forma automática con algún procesamiento de imágenes, de ver videos de la práctica sobre nuestros modelos. Seguramente ahí tenga muchísimo peso la IA o las redes neuronales, que yo no soy el experto, no tengo bien en claro la diferencia, pero hasta donde sé, lo que más estábamos trabajando en un principio eran redes neuronales. Y el tema de la telecirugía. La telecirugía con la cirugía robótica Sí. se está volviendo un tema re grosso. No sé, un médico operando en una consola en Estados Unidos, operando un paciente en Angola porque los brazos del robot están en Angola. Eso es algo que se está viniendo fuertísimo y Mirai creo que tiene mucho para jugar ahí porque se va a necesitar también formación. Sí. Así que para ese lado estamos apuntando. Dame lo más loco que se te ocurra que podría pasar o cambiar en el tema modelos en los próximos, no sé, 10 años. En el tema modelos, Sí, sí, o sea, algo que digas, che, esto hoy me parece una locura, pero a futuro, o muy futurista, o muy futurama, y, y yo creo que puede llegar. no, yo creo que sin dudas, así como delirando, uno se pudiese imaginar que los modelos de entrenamiento que hoy son muy realistas pero son estándar, se vuelvan a medida de la persona, como una especie de fusión entre lo que hacía Mirai al principio Sí, y lo que hace Mirai hoy. sí, Entonces, que así yendo al futuro, que yo le pueda pasar al robot que te va a operar con muy poca participación del cirujano, sí. la simulación perfecta de lo que va a ser tu cirugía. Eso es lo que yo me imagino. Ahora, ¿qué problema veo con eso? Que realmente no sé si la empresa que tuviese la información para darle el input a ese robot Sí. sería Mirai o sería una empresa que esté un poco más cercana de los datos del paciente. Sí, sí, es el propio laboratorio. O, no sé, Siemens, Philips, General Electric, Sí. el que tenga Que produce devices. la tecnología, el device que tome la info del paciente. Pero bueno, No estamos en sabemos. ese baile, veremos. Bueno, muchísimas gracias, Mati. Y, pará, última pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué le dirías hoy al Mati de 18 años? Cuando recién salía del colegio, ¿qué le dirías? No, Pensate en vos, saliendo del colegio, sin tener todo claro qué hacer, ¿qué le dirías hoy? hoy a ese. No, y que disfrute mucho, mucho, mucho de sus amigos, porque me parece que eh, bueno, nos pasa a nosotros, ¿no? Tenemos justo mencionaste el colegio y qué sé yo, hoy me pasa que yo vuelvo a Argentina, comparto un montón con ellos, estoy teniendo esta charla con vos, y me parece que por lo menos en la vida de ese Mati y en la vida del Mati actual son súper importantes, entonces creo que le diría eso y que se caliente por corregir sus hábitos de sueño. Porque cuanto más viejo te pones, por lo menos en mí, dormir es clave y yo duermo, soy un desastre durmiendo. Así que esas dos cosas. Muchísimas gracias por venir, Mati. Y acá mirar la cámara y decirle dónde pueden encontrar todos en redes o dónde pueden encontrar más sobre Mirai. No, bueno, en todos lados somos Mirai Surgical. Ahora le cambiamos el 3D a Mirai Surgical. Y lo que sí, si sienten que puedo ayudarlos en algo, en algún proyecto personal o lo que sea, me pueden contactar por LinkedIn o por el chat de acá, voy a dar bola. Así que nada, gracias por permitirme contar esto y ojalá que haya resultado interesante. Y bueno, si no,
Perdón, por suerte está el partido de Marruecos-Brasil para, Para distraer un poco. para ver algo interesante. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy. Quería recordarles que la semana que viene vamos a estar, cambiamos la semana que viene, vamos a estar a la 1 de la tarde. Vamos a estar con Johnny Lazarte, bailarín argentino, está en la Academia Nacional de Danza. Ganó Bailando por un Sueño 2 veces, así que nada, va a estar divertido. Así que muchas gracias a todos, nos vemos.